Sean bienvenidos a este video, en donde hablaremos sobre los libros Bonsai y la vida privada de los árboles, del autor chileno Alejandro Zambra. Bueno, en la introducción, el libro nos cuenta primero el trágico final que termina con la muerte de Emilia, y sobre Julio, que ya había quedado solo desde cuando se habían distanciado, y que con la muerte de Emilia él termina devastado. Luego, al transcurso de la historia nos narra cómo se conocieron ambos jóvenes, y nos cuenta cómo optaron por separarse, y también sobre episodios de su vida hasta llegar al final de esta historia. Esta es la historia de Emilia y Julio, que ambos estudiaron literatura en Santiago. Ellos se conocieron mediante unos compañeros, ya que un día se juntaron a estudiar y ese mismo día tuvieron que dormir juntos. Y ahí es donde ellos, gracias a los libros, conectaron su relación con un libro que nunca habían leído y que ambos se hicieron creer al otro que sí. A ellos, leer juntos les daba placer. Y siempre buscaban excusas en algún párrafo o extracto de algún libro que les llevara a tener relaciones. Así estuvieron por un gran tiempo hasta que ya no había ningún libro que les hiciera sentir así. Ella se fue a España y él se quedó en Santiago. Luego nos narra sobre la historia de amistad entre Anita y Emilia, de cómo empezó, también cómo terminó por culpa del marido de Anita, que su nombre era Andrés, quien por cierta ocasión tuvo que presentarle al marido de Emilia y este, a volver ebrio, se trata de pasar con Emilia, contarle que ella reacciona y lo golpea. Después vuelve a su casa y nada volvió a ser igual, y se separan de Anita. Emilio trabajaba enseñando latín a un joven. Él conoce a un escritor llamado Gasmuri en una cafetería en donde él le ofrece trabajo a transcribir a mano su última obra, y con esto él conoció la historia que él mismo nombró como Bonsai. Días después, Gasmuri le dice que trabajará con otra persona que cobrará mucho menos dinero. Por el contrario, se imagina la historia y la va creando. También seguía diciendo que escribía junto a Gasmuri y que el momento de lanzar su libro, cambia el nombre a Sombras. Por su parte, Emilio seguía inventando la historia y al estar sin trabajo se vio obligado a vender sus propios libros para seguir con Bonsai. Compró libros sobre Bonsai y leyó todo sobre Bonsai. Comenzó a plantear el suyo. Emilia vivía en Madrid y España. No volvió a saber de Anita hasta que la visita años después. Detrás de la forma poética de Alejandro Zambra, para continuar esta historia de Julio y Emilia, nos deja hablar mucha ironía sobre cómo son las relaciones de pareja, o tal vez lo que encierra una cita de las formas de contar relaciones de amor que nos podemos encontrar en muchos libros. En el tipo de historias se producen constantemente flashbacks o analepsis que alteran la secuencia cronológica de esta historia. El ambiente físico. El ambiente se centra durante este relato mayoritariamente en la ciudad de Santiago, en Chile, y también en la ciudad de Madrid, en España. Bueno, y llegando a la conclusión, este libro no es para las personas que esperan la típica historia de amor con el final feliz, o una de aventura, ya que Zambra, en este caso nuestro autor, se centra en la vida de sus personajes que estaban fuera de lo común y que comienzan narrándonos el final, que para otros lectores esto también puede resultar para nada agradable. Y por otro lado, lo interesante de esta novela es que el autor nos crea la confusión del tipo de narrador presente, ya que al terminar y comprender que el libro que se está leyendo es el mismo libro que en este caso el protagonista escribió, al darnos cuenta de que Julio nos cuenta la historia, nos lleva a que un personaje nos relate su propia historia en tercera persona. Otro punto a favor de este texto es que es un texto breve y fácil de leer y también de comprender. Bueno, para introducirnos a esta novela llamada La vida privada de los árboles, primero hay que saber quién fue su autor. Su autor fue el escritor chileno Alejandro Zambra y esta fue escrita en el 2007. Esta trata sobre Julián, que recuerda cosas de su vida o imagina cómo será su vida o la de Daniela en el futuro. En una noche, mientras espera a su esposa Verónica, quien aún no ha vuelto de su clase de dibujo. Primero haremos un resumen de la novela para luego describir los personajes principales o más relevantes y el ambiente, ya sea físico, psicológico
y daremos una conclusión sobre esto. La historia comienza con Julián, como en una noche cualquiera, haciendo dormir a Daniela, contándole historias de la vida privada de los árboles, mientras esperan a su esposa Verónica que llegue de su clase de dibujo. A medida que ésta se retrasa, Julián empieza a recordar sobre su pasado con Carla o de cómo conoció a Verónica y fantaseaba con estar con ella. Más avanzada la noche, empieza a pensar que le pudo pasar algo grave, como que podría estar parada en alguna avenida principal, pero lo descarta por un tiempo. Ya muy avanzada la noche, este imagina cómo será la vida de Daniela de mayor y cómo reaccionará este en cuanto lea el libro que él escribió. Ya en el amanecer, al ver que su esposa no llegó, preparó una escenografía de una noche normal, para que Daniela no sospechara que su madre no llegó. Preparó 2 tazas de café, de las cuales bebió una y la mitad de la otra. Preparó una tostada a la cual solo le dio una mascada. Cerró fuertemente la puerta principal, esperó unos segundos y gritó: «Chao, mi amor, que te vaya bien». Posteriormente, terminó de despertar a la niña, diciéndole que su madre ya se había ido a trabajar porque tenía que ir a trabajar a Puente Alto, y eso quedaba muy lejos. Pero la niña, aún así, le hizo preguntas de rigor, que él respondió excelentemente, ya que ensayó en la noche qué le diría Daniela. Luego de eso, partieron rumbo a la escuela, donde la profesora de inglés citó a Julián y a Verónica a hablar con ella debido a las malas calificaciones de Daniela, por lo que éste le dijo a Daniela que tendrían que estudiar inglés. Descripción de personajes. Julián. Julián es descrito por Daniela como más feo que su padre, pero a la vez más joven, que trabaja más que su padre pero gana menos, que fuma más que su padre pero bebe menos, sabe más de árboles y es menos blanco que su padre pero más confuso que su padre. Julián trabaja de profesor y usa su tiempo libre, generalmente los domingos, para poder escribir, que es su verdadera pasión. También se puede observar en el libro que Julián es un soñador, ya que siempre está imaginándose cómo serán las cosas en un futuro, como por ejemplo cuando se imaginó cómo sería Daniela de mayor, o como cuando se imaginaba cómo sería estar con Verónica. Fernando. Fernando es el padre de Daniela y es descrito como alguien de pelo rubio, alto y flaco. Mónica es la esposa de Julián. Es descrita como una mujer morena, delgada, de pelo largo y liso, de ojos oscuros. También se habla de que ella estudiaba diseño antes de tener a Daniela, pero cuando supo que estaba embarazada, la dejó y desde entonces se dedica a la repostería. Carla es la ex pareja de Julián, la cual casi se convierte en la enemiga de Julián. Ella estudiaba filosofía en la Universidad de Chile, pero no pretendía conseguir un título, ni trabajar, ni nada por el estilo. Carla se describía como una persona sola, ya que decía que no tenía familia, es decir, no tenía hermanos, y sus padres ya habían muerto, primero su madre y posteriormente su padre. Sergio y Bernardita. No se habla mucho de ellos en el texto, lo único que se dice de ellos es que eran amigos de Julián y que lo apoyaron luego de su rompimiento con Carla. En este texto podemos ver saltos temporales, analepsis, ya que vuelve al pasado para explicarnos hechos a través de recuerdos, como cuando Julián explica cómo conoció a Verónica. También podemos ver prolepsis, ya que se adelanta a hechos que no han ocurrido, y esto se puede ver cuando Julián imagina cómo será el futuro de Daniela. En conclusión, este texto es muy interesante, ya que cuenta una historia que podría ser cotidiana de una manera que engancha al lector a través de la sencillez y cotidianidad del argumento o a través de los constantes saltos temporales que ayudan a esclarecer el desenlace de esta historia. Para cerrar este video, ambos libros son muy interesantes debido a que son historias cotidianas contadas de forma no muy cotidiana, debido a que empiezan por el final y también a que contienen constantes saltos temporales,
lo cual mantiene enganchado al lector, por lo cual son libros muy recomendables para una lectura recreativa.